Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Usted nos conoce, el programa donde hablamos de transporte de pasajeros y carga por carretera principalmente. Tenemos un programa hoy donde nos visita, ya está en estudio, el arquitecto Marcelo Jase, él es gerente de FATAP, vamos a hablar de transporte de pasajeros con él. Y también tenemos una nota donde se presentó el nuevo OF con caja Allison automática con retarder y ahí vamos a dialogar con Roberto La Rosa, gerente general de Allison Transmission Argentina SRL. Todo eso y mucho más aquí en el Expreso TV, no se vaya. Continuamos aquí en Expreso TV, es el momento donde me tomo un par de minutitos para hablar de un tema que me importa, me parece importante a mí, por ejemplo. Este tema tiene que ver con una comunicación que me llegó del ISEV, del Instituto de Seguridad y Educación Vial, el aumento de 3 índices: siniestralidad, mortalidad y morbilidad vial respecto de junio de 2016. Un aumento, por ejemplo, en la siniestralidad vial. Recordemos que son hechos que registran como mínimo un lesionado grado 3, o sea, por ejemplo, una fractura, del 0,52%. Mortalidad vial, la tasa presentó un aumento respecto a junio de 2016 del 29,8%. Morbilidad, son los lesionados graves como consecuencia de los siniestros viales, un descenso del 7% respecto a junio del 2015. Relación muerte por siniestro vial grave permite establecer la gravedad o virulencia del siniestro. Aumenta de 0,36 a 0,46 muertes por cada siniestro vial grave. Este hecho que uno dice, son cifras, son porcentajes, la verdad es preocupante porque en el tema de lo que es seguridad vial, educación vial incluso, es un tema cultural, es un tema de conducta, es algo donde aflojamos un poquito y ya todo lo que hicimos durante mucho tiempo se echa atrás. Yo creo que los controles, en este caso, las políticas tienen que ser continuas y tienen que marcar un descenso, no solamente año tras año, sino mes tras mes, independientemente de algún hecho coyuntural grave. Estamos fallando acá, estamos fallando porque no tenemos lo que teníamos, lo que nos habíamos propuesto de una política para bajar los índices de Argentina, que son bastante importantes en este aspecto, a niveles un poco más razonables o comparables, no hay razonabilidad en esto, comparables con otros países que tienen menores siniestros en el mundo. Así que me preocupa, y me preocupa sobre todo que las comunicaciones de que algo se está haciendo mal en este sentido no se expresen. Estamos en campaña política y todos hablan de cualquier cosa, y el tema de tránsito creo que también, el tema de seguridad vial es un tema central, y sobre todo qué es lo que se va a hacer en este aspecto, porque no nos sirve contar porcentajes, nos sirve saber qué hacemos para mejorarlo. Pequeña pausa y ya continuamos con ustedes. El mercado exige día a día mayores prestaciones. Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Ya salió el Expreso Magazine del Transporte, la revista periodística más importante del transporte de cargas. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. El Expreso Magazine, la revista VIP del transporte automotor de cargas. Continuamos aquí en el Expreso TV, estamos con el arquitecto Marcelo Jase, gerente de FATAP. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias.
Temas, hay muchos, pero vamos a empezar con los viajes. ¿Estuviste en Canadá? ¿Qué estuviste haciendo? Estuvimos en representación de la división latinoamericana, de la cual en la federación ostentamos la vicepresidencia, y en lo personal tuve el honor de formar parte del comité selectivo de ponencias. Recordemos que es el mayor congreso de transporte de todo el mundo, en el cual desde el metro de Londres o el de Nueva York, o los trenes de Japón, o el sistema de transporte público de París, todos admirables por quien hace de turista alguna vez, forman parte de todo este proyecto, en el cual se van contando todas las experiencias y nuevos desafíos. En Latinoamérica estamos dando un salto en lo que tiene que ver con el reconocimiento de lo que es el transporte público, que se da desde diversos lugares, pero también hay que entender que nosotros tenemos situaciones que son muy distintas y diferenciadas en lo que hace a la visión de cómo se tiene que ir desarrollando esta actividad, y entre otras cosas, por ejemplo, saliendo de lo tecnológico o de lo económico o de estas cosas, solamente en Latinoamérica nos aparece hoy una visión que es muy sensible, que es la diferencia de género, y donde van apareciendo en algunas ciudades esto de tener un vagón distinto para las mujeres. Es lamentable desde todo punto de vista. Sí, es un retroceso. Pero, es decir, son situaciones que se van dando y se comparten experiencias, y entre todos tratamos de encontrar situaciones que de alguna manera permitan tener una visión más integradora y con una mayor capacidad de comprensión. Entonces, frente a esto, lo que hay es fuertes desafíos desde el punto de vista de cómo incorporar mejor comunicación, cómo estar más cerca de la gente, qué canales se les puede facilitar, desde las redes sociales hasta las propias. Y desde esa óptica, la UITP está generando una apertura muy significativa. La atracción de este evento, porque precisamente en Canadá no es como en Europa, donde haya un desarrollo automotriz tan grande, fue todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, a partir de lo que son las nuevas apps de los teléfonos, que esto hace y facilita la vida de la gente notablemente. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los desarrollos de plataformas de pago para fundamentalmente tomar decisiones en lo que tiene que ver con la planificación. También, obviamente, en todos lados se están presentando tecnologías distintas de motores, o sea, eléctrico, gas, incluso sin conductores. Sí, el vehículo autónomo ya es una realidad, está en prueba en muchas ciudades. Bueno, esto es una discusión que nos queda por delante, si nuestras ciudades están preparadas para ese tipo de desarrollos. Cuando hablamos de las ciudades hablamos de la gente con sus culturas sus idiosincrasias. Y frente a ello, convengamos que nos gusta tener la mejor tecnología, pero tenemos que hacernos cargo de quiénes somos. Vamos a volver un poquito de Montreal a Argentina. Vamos. Situación de transporte automotor, sobre todo, vamos a hablar un poco de la diferencia de Ciudad de Buenos Aires con interior del país. Lo escuché hace poco al ministro Dietrich diciendo, bueno, que el caso de Córdoba era un caso distinto, no sé por qué es un caso distinto, pero que ya los aumentos que se habían otorgado en el interior del país iban a ir acompañados también con una mejora en las compensaciones. Se habla de subsidios, en realidad son compensaciones tarifarias. Y en la Ciudad de Buenos Aires, con un recorte muy importante en lo que fueron las compensaciones con respecto a periodos anteriores. ¿Cómo lo estás viendo? Lo bueno es que haya reconocido que hay diferencias, porque pareciera ser que para todas las enfermedades hay un mismo medicamento. Si nosotros empezamos a identificar que hay diferencias, hay que empezar a afrontar cada lugar con el medicamento que se merece. Córdoba realmente tiene una situación que es conflictiva y no es desde ahora, viene desde antes. Y ellos particularmente, a pesar de que siendo del mismo gremio, tienen un convenio colectivo distinto.
Entre otras cosas, por ejemplo, que tiene una jornada de trabajos de 7 horas, muy anterior a cualquier decisión de provisión de subsidios y demás. Y este es un derecho adquirido que tiene el sector trabajador, por el cual el sector empleador siempre de la misma forma acompañó. Y desde que estamos de alguna forma bajo el paraguas de los subsidios, es muy difícil la generalidad o la generalización de las políticas cuando, por ejemplo, se determina que se le reconoce hasta 3 personas por unidad como techo a los efectos de hacer práctica la distribución de los subsidios. Estamos hablando de 3 personas que son puestos de trabajo y en Córdoba se superan por esto, porque hay 7 horas en la jornada de trabajo. Esto hace realmente una diferencia operativa en lo que tiene que ver con la puesta en valor, con los derechos que ellos tienen allá, pero si lo trasladamos, como me decís vos, a la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de hacer prácticos estos subsidios, el gobierno distingue 2 situaciones y lo sigue sosteniendo, que son: para los que viven por fuera del área metropolitana, se les aplica las compensaciones complementarias provinciales, que se denominan CCP, y para los que viven en Buenos Aires, el régimen de compensaciones complementarias, que es el RCC. Hay una diferencia que es vital desde el punto de vista técnico de cómo se aplica esto, que es que a los del interior se les reconoce pura y exclusivamente los desfases de incrementos salariales y no otros, y en el área metropolitana hay un reconocimiento de mayores costos. Ahora, ese reconocimiento de mayores costos que se está aplicando en el área metropolitana está permanentemente en revisión y en proceso de modelación, y los encuentra a los transportistas realmente atados de pies y manos, porque ya encuentran que las posibilidades de evolución frente a los cambios que tienen que ir afrontando ya no depende de ellos por nada. Y en ese acompañamiento, lo que no se conoce es el trasfondo de hacia dónde quiere ir el gobierno con todo el desarrollo de la infraestructura que está avanzando a pasos agigantados, mucho más rápido que lo que es el abordaje de la gestión del sistema de transporte integral. Hay que hacer una pequeña pausa. ¿La solución es hacer metrobuses por todos lados o metrobuses que no se comunican entre sí? O los BRT, vamos a llamarlos, no sé si son BRT, metrobuses, porque es una mezcla lo que están haciendo acá. ¿Esa es la única política de transporte? Un BRT es un sistema donde hay buses que son troncales con otros que son alimentadores. Está diseñado, no está hecho. Exactamente, y no se va dando por donde vos tenés la posibilidad de una arteria que te lo facilita o te lo permite, o un intendente que va queriendo esto porque lo ve como la modernidad de América. No, es todo un acompañamiento que va sobre un soporte que se llama ciudad y que tiene una realidad en el cual el uso del suelo es concurrente con las políticas de movilidad. Ahora, yendo a lo práctico, esto de que se va armando desarticuladamente y en algún momento aparece ese vector conector que permitió integrar la vinculación del norte con la del sur y así ir generando una red como si fuera lo más parecido a un sistema ferroviario. Bueno, hay algo que no sabemos todavía. Y que no se sabe, pero lo digo desde la honestidad intelectual que me compete y en el diálogo que uno puede llegar a tener con las autoridades intervinientes. ¿Y cuál es el verdadero deseo de ellos una vez que toda la red está integrada? Y a partir de ello vamos a poder conocer fehacientemente si la política de ellos está en mejorar la movilidad de la gente o transformar por lo llano el sistema de transporte público, donde ya no importa si antes le poníamos el colorcito o el firulete o cómo era el interior o quién era de quién. Ya no lo sabemos si algún día todos los colectivos van a ser del mismo color. Pero esa es la propuesta a la cual generalmente invito yo a los transportistas, a que se tomen un café consigo mismo y se detengan un segundo y piensen en el cambio a los cuales lo están invitando a partir de una infraestructura que antes ellos no conocían. No quería, queda poco tiempo, pero quiero tratar 2 temas. Todas las empresas, parece increíble, pero la mayoría de las empresas están teniendo de transporte, sobre todo en el área metropolitana, crédito fiscal. Mucho crédito fiscal que no sirve para nada y hay propuestas para mejorarlo. Y bueno, básicamente es una de ellas. Y el otro es si la tarifa es la adecuada.
A ver, el tema de los créditos fiscales forma parte de una lógica que pareciera ser que ya no nos hacemos carne en este país, donde lo que damos por hecho pareciera ser que lo tenemos que entender que es así y para toda la vida. Y forma parte de un proceso de descomunicación o de incomunicación agigantado que existe entre todos los actores que tienen que tomar estas determinaciones y en los cuales acá tienen que intervenir el Congreso de la Nación muy fuerte y todos los agentes que hacen al Ministerio de Economía en materia de recaudación. Es irrisorio que, por ejemplo, se siga manteniendo que para aportes y contribuciones se puedan tomar del ITC solamente 8 centavos, siendo el mismo valor que había en el año 2001, que el salario no llegaba a los 2.000 pesos y hoy ya estamos pasando casi los 25.000 en promedio para el principiante. Entonces, es irrisorio seguir manteniendo esos 8 centavos cuando sigue siendo un 19% del valor del precio del producto. Arrancamos una gestión de gobierno hace un año y medio atrás donde, a ver, no es ni una crítica, nada, es una realidad, donde se hablaba de ir desalentando el déficit fiscal y obviamente esto tenía que ver con un sinceramiento tarifario. Pero, fíjate, frente a un atropello mediático, a alguna voluntad mediática en la cual cuestionaron cuánto podría llegar a costar, porque se deslizaron para principios de este año y fines del año pasado algunos montos, automáticamente el gobierno decidió dar marcha atrás con esa transferencia de lo que era un incremento en la tarifa y hoy hay que sostenerlo de esto de alguna forma económicamente. Entonces, acá tenemos que entender que hay dos tarifas, una que es la técnica, que es la que no se sincera, la que no se le dice a la sociedad, la que no se le va comentando a nadie, y otra es la tarifa que se decide que la gente termine pagando, que llamémosle política a esa tarifa. Hay una brecha muy grande entre la tarifa técnica y la tarifa política, y esta va a ser la gran discusión, porque tal cual se fueron dando los acontecimientos en este año y medio, cada vez que se pretendió hacer un salto tarifario, fueron tan abruptos, esto pasó con la luz, pasó con el gas, con todo, que termina siendo casi una bomba de tiempo que explota y explota por el lado más fino, que es el conductor que está arriba de la unidad y que se tiene que hacer cargo de la decisión que tomó un tercero en una situación totalmente desarticulada de las funciones y del entendimiento social. Marcelo, esto da para muchísimo. Me estoy quedando sin tiempo, así que seguramente nosotros esta discusión la vamos a seguir en la radio, que tenemos un poquito más de tiempo, ¿te parece? Con mucho gusto. Pequeña pausa y continuamos con ustedes. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Iveco, el camión más elegido por los argentinos. Iveco, el camión.
Continuamos junto a ustedes aquí en Expreso TV. Lo habíamos anunciado al inicio. Estuvimos en la firma Colcar. Ahí la gente de Mercedes-Benz presentó un nuevo chasis OF motor Euro 5 con la novedad de una caja automática Allison con retarder. El hecho es que el retarder permitía hacer un ahorro muy importante en la cuestión de frenos. Estuvimos hablando con Roberto La Rosa, gerente general de Allison Transmission, que nos decía lo siguiente. Nos encontramos aquí con Roberto La Rosa, es gerente para el área latinoamericana de Allison. Estamos en la presentación de un nuevo bus OF con caja automática Allison con retarde. Roberto, ¿por qué no me describís las principales características de esta caja? Bueno, se trata de una transmisión automática con convertidor de torque de 6 marchas, con control electrónico integrado, con un retardador de salida incorporado y bueno, la capacidad de hacer prognosis, diagnóstico, mediciones de nivel de aceite y demás, todo a través de un controlador electrónico que podemos ver a través de una selectora que está sobre el vehículo. Estuvieron trabajando en este proyecto junto con Mercedes-Benz en la adaptación a este vehículo de motor delantero durante un par de años. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontraron o los ajustes que les resultaron más satisfactorios? Trabajamos, como bien decía, con una unidad de demostración en la cual montamos la transmisión. Hicimos primero un trabajo de adaptación al vehículo, tuvimos que intervenir los sistemas de enfriamiento, tuvimos que intervenir las suspensiones, tuvimos que intervenir la electrónica de la transmisión y eso fue el primer punto hasta llegar a tener un vehículo disponible. Tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje tanto nuestro como de los conductores del vehículo, hasta que logramos poner a punto una combinación entre alta eficiencia de frenado y confort. Y bueno, después sí, aparecieron los resultados con cintas de freno que han durado más de 4 veces lo que duran normalmente en los frenos del vehículo. Esta participación compartida significa abrir códigos electrónicos en ambas empresas, ¿no? Sí, hoy un vehículo es una red de computadoras que trabajan sobre algunos protocolos en común. Entonces, bueno, tuvimos que enseñarle, en este caso de este chasis en particular, a la Allison a hablar con el motor Mercedes y el chasis Mercedes. Pero bueno, ya teníamos más de 10 o 15 años de experiencia en otros modelos de Mercedes-Benz, así que hablábamos el mismo idioma. Este tipo de vehículos generalmente se va a comercializar parte de la provincia de Buenos Aires en el interior del país. Todo el tema de garantía, repuestos y atención de este tipo de caja lo tienen previsto. Sí, nosotros ya te digo, tenemos presencia aquí en Argentina de muchos años, un distribuidor fuerte, consolidado. Colcar, que es parte de la red de servicio, es la entidad primaria para prestar servicio allí donde vende estas unidades. Y bueno, ellos tienen más de 20 años de experiencia trabajando con productos Allison, repuestos, capacitación permanente y la experiencia del tiempo juntos, de trabajar juntos, ¿no? La relación que tiene la caja para cada marcha, ¿es una única o se puede adaptar para distintas situaciones, como vimos, por ejemplo, algún tipo de transporte en zona montañosa? Las relaciones de la caja son una respuesta compleja. La caja opera como un conjunto de 2 transmisiones. Una transmisión CVT, que es el convertidor de torque, que tiene relación variable, y una transmisión de engranajes planetarios, que es lo que está dentro. Las relaciones de los engranajes planetarios son fijas. El convertidor de torque opera con relación variable durante el arranque o en situaciones de mucho esfuerzo. Con lo cual, básicamente la respuesta es que las relaciones son fijas, podemos adaptar los puntos de cambio para optimizar el rendimiento. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Nos quedamos sin tiempo aquí en Expreso TV. La gente de Pasajeros me decía, estás haciendo mucho de cargas, queremos algo. Bueno, este programa se lo dedicamos a toda la gente de Pasajeros. Nos vemos la semana que viene aquí en Expreso TV. Chau, gracias por acompañarnos.